Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin. .com. En su niñez pues también se desenvolvió en un entorno indígena mayormente. Pues no sé si ahí también los indígenas, dentro de ellos existe esta discriminación, vamos a decirlo, local. Yo creo que es algo muy natural, aunque pensemos lo contrario, ¿no? Yo creo que la naturaleza humana tenemos siempre una tendencia al rechazo al diferente, al que no es como yo, al que no está dentro de mi grupo, al que no está dentro de mi comunidad. Yo creo que es algo muy natural. Nada más el nivel, ¿no?, de este rechazo a veces puede ser muy sutil, muy amable, digamos, en cierto sentido, y otro sí puede ser muy tajante. En la Sierra Norte de aquí del estado de Puebla, hay varias etnias. Está la Totonaca, está la Nahua, están en menor medida los otomís, huastecos, ya hay muy poco, y cada uno de ellos tiene su propia identidad, su propia cohesión de grupo, que también a eso hace que el otro sea diferente y tenga cierto acceso a su comunidad, pero ciertas barreras, hasta aquí llegas y ya no puedes. Yo creo que de una manera inconscientemente las personas tienen bien claro hasta dónde pueden entrar, hasta dónde no en ciertos ámbitos, ¿no? Y el caso de la Sierra puede darse en ese sentido. O sea, yo fui el diferente en ese rollo. Yo llegué a los 5 años del monstruo del DF. Obvio, no tenía nada de compatible con la banda local de ahí. Me hice al modo de allá, o sea, la ley de la selva rifaba, pues me latió más la cuestión literal de la ley de la selva. Y sí puedes ver un poco ese comportamiento. No hay una educación como acá, en que la escuela te dice esto está bien, esto no se debe hacer. Aparte, en la época no había tanta información, no fluía tanto el rollo así de que el discriminar. Y la discriminación venía en otros sentidos, eres diferente y tienes... Sí, bueno, de hecho, creo que ahí hay como que entender las diferencias, ¿no? Cuando la identidad se forja a través del que está enfrente. Exacto. Yo genero mi identidad conforme estoy viendo al otro. Y el otro me va a servir de, vamos a ponerlo así, para ver qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero para mí. Y entonces socialmente así es como se forma también una identidad cultural. Exacto. En base a los grupos culturales que están alrededor. Esas diferencias yo creo que no tienen por qué ser invasivas ni violentas, ¿no? Simplemente marcan lo que es forma natural, una distinción. Yo creo que ahí el problema vuelve a estar en cuanto a esa distinción la tomamos para ejercer violencia hacia uno o hacia otro grupo. Ya más radical, ¿no? Exactamente. Cuando ponemos ya una categorización de valores, es ahí donde ya viene el problema, ¿no? Creo que muchos de los pueblos indígenas, igual, solamente por poner un ejemplo del pueblo indígena, tienen muy claras esas diferencias. Ahí el problema vuelve a estar en cuanto a esta distinción. Son pocos los para grupos ejercer violencia culturales, principalmente de tradición, que yo he visto, que ponen un adjetivo calificativo de bueno y malo con respecto al otro. Sí los hay, ¿no? Sí. Con actitudes y demás, pero no creo yo llegan a ser tan invasivos como para generar un acto discriminativo, ¿no? Yo creo que la discriminación va en un sentido todavía mucho más violento, a ejercer esa violencia, a invalidar inclusive, ¿no? A decir, tú no, nosotros sí. Supongo que tiene que ver con recientemente acuñado término de competencia, ¿no? No competencia en el sentido de soy competente, tengo las habilidades, sino de que precisamente yo puedo hacerlo mejor que tú. ¿No? Pero también yo creo que influyó mucho los cambios culturales que vinieron ya por la, digamos, modernidad, que el término también no me late tanto. Digamos, la sierra estuvo aislada durante mucho tiempo, no había tanto flujo entre el exterior y lo interno, y yo creo que pasó en muchos lugares, pero cuando empiezan los partidos políticos a ser más visibles, más
radicales así para la coacción del voto y todo eso. Ok. En esos pueblos, como no manejaban estas situaciones como en la ciudad, o sea, aquí en la familia puede haber unos del PRI, uno del PAN, unos verdes, rojos, de chiles, de dulce. Allá sí tomaron bandera ya con este rollo de discriminar al que estaba en otro partido, al que se salía de lo tradicional y se iba a otro, y no sabían manejar esa situación, y sí se llegó al grado de violentarse, de negar servicios a ciertos grupos, a cierta gente, y yo lo vi más en la cuestión política, no tanto ya la cultura en sí, ¿no? Sí, y es que, bueno, también la discriminación en ese sentido ya de grupos culturales bien definidos, yo pienso que también obedece a unas malas políticas culturales. Exacto. ¿Por qué? Vamos a tomar el ejemplo de las divisiones entre estados, ¿no? Se generó una identidad del jarocho, una identidad del poblano, una identidad del chilango, del además como estereotipo, norteño, ¿no? Ajá, exactamente, llegó a ese punto, ¿no? En donde si tú te sales de esa de esa demarcación, digamos, ya no perteneces, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar entraba esta idea de la competencia. El chilango y el jarocho no se pueden llevar. El poblano y el chilango tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque culturalmente se nos enseñó que es de esa forma, ¿no? Sí. Y creo yo que una de las... No sé si lo hicieron con conciencia, espero que no. Quiero ser... Si no, sí, bien les salió muy bien. Pero la televisión contribuyó mucho en ello. Las televisiones locales, si nosotros viajamos a un estado, a otro, y le ponemos atención a la televisión local, vamos a ver que hay una política de exaltación hacia el lugar y de comparación con respecto a... ¿sí? En este caso, Puebla es el lugar que sí hace esto. Puebla sí es el lugar que genera esto. No lo dice tan directamente, pero sí entre líneas para exaltar ese orgullo. Porque incluso sí lo dicen directo, o sea, que aquí se hace lo que en otros no, aquí somos mejores que en esta. Exacto, me refiero a que no comparan directamente. Aquí sí lo hacemos, no como en Tabasco, por ejemplo, que... O sea, es como indirecta lanzar esa competencia, ¿no? Pero es más bien como para crear un orgullo local, ¿no? Un orgullo de y a cuestión que debes política, tener. ¿no? También que justifican, ¿no? Ciertos... Sí, justifica precisamente esta idea, ¿no? Pero y de ahí, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si el que lo está recibiendo no tiene bien fundamentado qué es lo que se está queriendo hacer, que es una propaganda solamente, pues va a empezar a adquirirlo y va a consumir esa idea y ese orgullo y entonces va a empezar, ¿no? A hacer esas diferencias y esas limitantes entre los que están alrededor, ¿no? Lo interesante es, por ejemplo, en lugares como, ¿qué será? Tlapacoya en Veracruz, como Alto Tonga, que están precisamente en un punto que están más cerca del otro estado. Exacto. Aquí, por ejemplo, San Pablo, Xochimehuacán, que si bien es... No, San Pablo sí es Puebla, ¿no? No, es... ¿Ya es Tlaxcala? Es Tlaxcala. Bueno, si bien es otro estado, pues... El número telefónico lo tiene de Puebla. Sí, todos los servicios prácticamente. O sea, el flujo es más cercano a la ciudad de Puebla, al estado de Puebla. Que... En el caso de Orizaba, que hay quien dice que la gente de Orizaba se siente más del lado poblano y reniega un poquito del lado jarocho, ¿no? Y en Teciutlán pasa lo opuesto, ¿no? Se sienten más de así como con sangre caliente. Cuando todavía es de este lado, aunque ¿no? hace un montón de frío en Teciutlán. Pero así es este asunto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un corte. Y regresamos, estamos platicando con Julián Torres, antropólogo social. Histórico, bueno, casi, a la vuelta. Antropólogo. Al fin. ¿No? Estamos en el vórtice y ahorita regresamos, estamos en sabersinfin.com. Venga. Estás en la señal internacional de sabersinfin.com.